con el analista de la industria energética, con Ramsés Pech, socio de Caraiba y Asociados. ¿Por qué? Porque Petróleos Mexicanos evalúa formas de comenzar a cobrar el petróleo que ha estado donando a Cuba, dado que la compañía enfrenta sus propias luchas fiscales y el precio de los barriles entregados aumenta drásticamente. El gobierno del presidente López Obrador está buscando pues aliviar la presión de lo que describe como una ayuda humanitaria. ¿Cómo estás, Ramsés? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Te mando un saludo y buen abrazo. Igualmente, ¿de qué estamos hablando, Ramsés? De que ya estamos entendiendo que dar donaciones hoy en día, sobre todo de materias primas como es el petróleo crudo, independientemente de la relación comercial o humanitaria que tú tengas con otro país, tenemos que ir pensando sobre las condiciones que tenemos y sobre todo aquí en México. Esa cantidad de crudo más o menos serían 3 veces lo que posiblemente se pueda administrar a la refinería de Dos Bocas cuando esté operando a casi entre el 85 y 90% de la utilización que se pretende de acuerdo a la capacidad. Entonces, hoy en día, de acuerdo al presupuesto que estamos viendo para el 2024, donde le reducen más del 40% del dinero comparado con este año, la tendencia que va a tener Pemex los próximos 2, 3 años no es incrementar la producción, sino mantener la producción y por lo tanto, al no incrementar, yo creo que se están deponiendo primeramente poder incrementar la cantidad de crudo a las refinerías que tenemos hoy en día de las 6 y también la refinería de Dos Bocas y por lo tanto, pues no hay espacio para poder seguir donando en forma humanitaria como bien se comenta. ¿Cuánto estará donando al año Petróleos Mexicanos a Cuba? Mira, lo que yo estoy observando es que han habido 3 viajes más o menos, en números cerrados más o menos 300,000, cada son como de 300, cada envío que se están dando, estamos hablando entre 900,000 barriles y 1 millón de barriles lo que se ha donado este año. Entonces, Tan solo este año. tan solo este año. Entonces, si tú te acuerdas, la refinería de Dos Bocas es de 340,000 la capacidad de entrada de crudo que se requiere, entonces serían más o menos 3 días de refinado, 3 días de crudo y 3 días de refinado. Entonces, si no vas a incrementar la producción, que va a ser de 2 millones de barriles diarios, le reduce el presupuesto a Pemex, pues yo creo que ya no cabe en esta forma pues seguir siendo humanitarios. Y hoy, ahora sí, como decimos, hoy cada quien tenemos que ver por las condiciones que tenemos en cada uno de los países. Entonces, ¿esto qué implicaría? Que le empezara el gobierno de López Obrador a cobrar a Cuba pues, estos envíos. Sí, y se consideraría este envío como una exportación. El inconveniente hay que ver cómo se daría la exportación, porque acuérdate que existen ciertas sanciones que tiene Estados Unidos sobre el embargo para venderle crudo a Cuba. Acuérdate que Venezuela es el único que le da, y por eso estamos viendo al presidente Maduro que está ahorita en discusión con las islas, la parte guayana, donde está una gran cantidad de reservas, y acuérdate que Cuba recibe mayor cantidad de crudo que proviene de Venezuela. Ya vemos que Rusia y China en cierto momento dado ya dejaron de parar esto y el problema aquí es cómo se lo vas a vender y bajo qué términos, Ujú. o al menos que Estados Unidos pudiese dar una forma de poder venderle a Cuba una cierta cantidad, pero eso hay que ver cómo va a estar en cuestión desde las relaciones comerciales. ¿Hay alguna estimación de cuánto vale este crudo que México le ha donado a Cuba? Estos casi millón de barriles. Sí, yo creo que están más o menos entre 60 y 80 millones de dólares, más o menos lo que se ha dado de donaciones, dependiendo del precio del barril en cuanto al momento que se dieron de estos los embarques que se han dado. Y yo creo que aquí, Darío, lo más importante es, y lo preocupante es, por ejemplo, en el presupuesto de egresos, que tú ya lo has analizado y has comentado mucho en estos días, es que el déficit que tenemos hoy en nuestro país va a ser de más de 1.5 billones. ¿Y sabes cuál es el secreto? Es el precio del barril, porque si el precio del barril lo colocaron más o menos a $67 este año y el próximo a 57, y tú sabes que el próximo 2024 el precio del barril se va a mantener por arriba de los 90, yo creo que hay que ir observando que las donaciones no caben y en función de que vamos a ver un precio del barril alto, derivado por dos factores. El primero, los países del OPEP, donde está Rusia y Arabia Saudita, en donde sabemos que ellos dependen mucho de sus ingresos para poder tener un gasto corriente loable de la venta de petrolíferos y de crudo, y ahora con el BRIC más, en donde también ya está Rusia incluido, China y todos los países, y Arabia Saudita que controlan la producción, bueno, pues vamos a ver un buen
una buena guerra comercial en el precio del petróleo a un Estados Unidos que va a tratar de incrementar la producción, y a un China y un Rusia que ahora tienen dos formas de presionar, con el Big Mac y con los países del OPEC más. ¿Por qué se fijó el precio del petróleo en el presupuesto de un valor tan bajo respecto de lo que se está cotizando en el mercado internacional? Bueno, lo que yo observé de acuerdo es que, de acuerdo a la fórmula como calculas tú el precio de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, la fórmula que está ahí, en tres formas como se calcula, le dio 57 más o menos el precio del barril. Pero la realidad es la siguiente: si tú estás viendo que la mezcla mexicana, el promedio está por arriba de 75, 78 en el 2023, le bajas, puedes ampliar el déficit y tú vas a tener un valor positivo en la parte no petrolera, de los ingresos no petroleros, porque vas a tener un precio de barril casi entre 25 y 30 dólares. El truco, Darío, está en que la parte petrolera va a ayudar a cerrar este déficit tan alto que tenemos, siempre y cuando el precio del barril esté alto, pero el problema aquí va a ser la producción. Y yo creo que, Darío, como tú lo has comentado, ya urge en México una reforma fiscal en donde podamos ver la cantidad de ingresos, porque fíjate que hicimos un estudio este fin de semana y resulta ser que en el año 2030 se van a necesitar alrededor de 15 billones de dinero para el egreso y entre 13 y 14 billones de ingresos. E imagínate dónde va a salir toda esa cantidad, que ahora que tienes a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, tienes a Litomex, y ahora estás teniendo una mayor cantidad de dinero que tienes que asignar a las jubilaciones y pensiones, que es casi 1.5 billones. Imagínate ahora regalar crudo, pues como que está medio complicado la cosa, ¿no? Ahora, este crudo que se le da, se le dona, se le regala a Cuba, ¿cuál es el uso que le está dando Cuba? Lo mete en sus refinerías que tiene actualmente y es para poder contener combustibles, porque acuérdate que ellos, sus plantas de generación, la mayoría son con hidrocarburos, no tienen gas natural, por lo complicado que es una isla, es muy complicado, el gas natural licuado les saldría muy caro, y tienen que utilizar el crudo y principalmente lo utilizan para sacar combustible y otros productos que puedan generar la electricidad. Por eso vemos muchos apagones en Cuba, porque depende mucho de las donaciones que puedan tener, los productos que puedan sacar de sus refinerías, y esto es un gran problema. Por eso vemos que la isla tiene muchos problemas en cuanto a la cantidad de electricidad y cómo se genera. Entonces Cuba hoy va a tener un gran problema porque vamos a depender mucho de qué es lo que las indicaciones que tenga Estados Unidos, si en dado caso no tengamos algún conflicto. Acuérdate que estamos con un TEMEC y en el TEMEC hay ciertos rublos que tenemos que respetar, y son términos y condiciones, no son cuestiones políticas o ideológicas cuando se firma un tratado, sino hay que seguir ciertas condicionantes que están firmadas por nosotros. Ahora dice el presidente López Obrador que está buscando fórmulas para aliviar la presión de esta ayuda humanitaria. ¿Cuáles pueden ser esas fórmulas? Que no sea más que cobrarles Pues, o dejarles de donar esos barriles anuales, casi millón. bueno, pero la fórmula podrías buscar como tú creas conveniente en cuestión monetaria, pero el problema es en la parte técnica. Si el Pemex solo y todo a nivel nacional con los contratos que tenemos hoy de los 110 solo vas a producir no más de 2 millones de barriles diarios. Dices que vas a tener las 6 refinerías operando, más del 80%, la refinería de Dos Bocas, y aparte vas a estar mandándoles crudo a Cuba. No es mucha la cantidad, pero estar mandando una cierta cantidad, bueno, es medio complicado. Yo creo que la fórmula más sensata es decirle, te lo vendo, pero el problema es que primero, aunque no querramos, tenemos que hacer un consenso y una negociación con nuestro socio comercial, que al fin y al cabo él tiene una sanción económica, y en México no todo el mundo hace negocios con Cuba por las sanciones que se tienen hacia esta isla. Pues complicado el escenario. Ramsés Pech, analista de la industria energética, socio de Caraiba y Asociados, como siempre. Muchas gracias por permitirnos platicar contigo. No, Darío, un gran gusto estar platicando contigo y te mando un abrazo a todos ahí en el estudio. Que tengas una buena Igualmente. tarde. Gracias, igualmente para ti.